tenemos la suerte, la buenísima suerte de que por fin tenemos en el estudio, que siempre pues nuestra compañera sufre mucho con Pedro Hernández por el teléfono que se le va la voz. Intentamos que esté en un fijo, pero es complicado porque siempre lo pillamos en horario de clase. Y hoy podemos ver aquí a Pedro Hernández. Gracias, Pedro, por aceptar la invitación a estar en este programa, que ya es tu programa, porque yo creo que uno de los fieles y de los fijos en ecología, ¿no, Sofía? Después de muchos años. Pues sí, hombre, yo creo que Pedro siempre pone el análisis, la filosofía, la pedagogía de lo que está sucediendo un poco en relación a esta economía, a esta sociedad canaria. Y bueno, él es profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y además está especializado en el territorio y en el producto turístico. Buenos días, Pedro. Muy buenos días y muchas gracias. Yo encantado. Emocionalmente me siento muy feliz de estar aquí junto a ustedes, de verdad. Gracias, Pedro. Pedro, más que nada porque pones mucha razón y mucha reflexión. Vienes del Congreso. Sí, vengo del Congreso, venimos esta mañana muy temprano en la mañana, desde las 7, porque queríamos estar en las primeras sesiones. Y... ¿Con los alumnos, Pedro, de turismo 2 de alumnos Lanzarote? Y 4 profesoras. Bueno, están haciendo referencia, para aquellas personas que no lo sepan, al Congreso de Tecnología y Turismo que se está celebrando hoy y mañana en el Palacio de Formación y Congreso de la isla de Fuerteventura. Dentro de un ratito estaremos nosotros también con distintos ponentes desde ese espacio aquí en Puerto del Rosario. Y, Sofía... Bueno, yo creo que estamos hablando siempre de turismo y tecnología, turismo y territorio, turismo sostenible, sostenible en interrogaciones, turismo y cambio climático. Acaba de terminar esta cumbre, los aviones tienen que traer a los turistas generan también contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. ¿Cómo casas la tecnología en el turismo? Pues es que sin revolución tecnológica no hay turismo, ¿no? Por ejemplo, has dicho el tema del transporte y la relación del transporte y el cambio climático. Sin la revolución del transporte no habría turismo, ¿no? Canarias es una potencia turística mundial y es porque se produce una revolución en los transportes, ¿no? Ya Canarias es algo que la propia historia en las islas no se reconoce, pero desde finales del siglo XIX ya somos una potencia turística. Cuando se produce la gran revolución de los transportes, que se supera la vela y se introduce el vapor en los barcos, ¿no? En Canarias se produce un triple acontecimiento, ¿no? Fantástico. El primer acontecimiento es que nos convertimos en una estación balnearia importantísima. Las sociedades médicas europeas reconocían y recomendaban, y eran los que daban a conocer las cualidades climatológicas de las islas en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Suiza y en Alemania, ¿no? El mejor conocimiento que se tenía de las condiciones climatológicas de las islas los tenían las sociedades médicas europeas, y venían a Canarias. Ya nos convertimos en esa estación balnearia porque los primeros, era la época en la que los primeros hoteles eran verdaderos palacios, ¿no? Que se construyen sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, ¿no? El segundo papel importante que juega Canarias a partir de esa revolución en los medios de transporte es el papel de convertirse en la gran estación carbonera, ¿no? Éramos la gran gasolinera del Atlántico, la que repartía el carbón para todos los medios de comunicación, que eran los barcos que circulaban y que tenían que pasar obligatoriamente por Canarias para aprovisionarse. Y la tercera cuestión importante que la gente no suele reconocer es que en esa primera etapa, como Canarias, como una economía agroexportadora, nos convertimos en un lugar de exportación de productos agrícolas no perecederos, porque hasta esa fecha los productos agrícolas que se exportaban de Canarias al exterior eran perecederos. Era el vino, era el azúcar y era la cochinilla, pero a partir del último tercio del 19 es cuando se empiezan a exportar productos de temporada, las papas, los tomates y los plátanos. Entonces, es la revolución del transporte, la revolución de los barcos, la introducción del vapor. La segunda gran revolución, que es cuando aparece el llamado turismo de masa, está relacionada con la aviación comercial después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que sin la revolución, sin las nuevas tecnologías, el turismo no será posible. Y hoy
estamos viviendo de manera relativamente complicada, compleja, dramática en algunos lugares, la nueva revolución de las nuevas tecnologías que ha creado nuevos turistas. Ya no son los turistas de sol y playa, pasivos, sino que ahora son nuevos turistas más autónomos, y la revolución también en los medios de transporte de las compañías aéreas de bajo coste pues ha generado todo un nuevo fenómeno, como es el fenómeno denominado del alquiler vacacional, que ha introducido en Canarias más de 100.000 camas turísticas de manera silenciosa, y que es muy polémico. No hay solución para ello, ¿no? Pero es un problema que deberíamos de abordar rápido y urgentemente, porque entendíamos antes el fenómeno turístico que estaba exclusivamente en los bordes costeros, pero el fenómeno turístico en todas las islas se nos ha colado en el interior de todas las islas, ¿no? Pero también ha generado cosas muy buenas, ¿no? Porque el beneficio turístico antes estaba todo en el exterior, se lo llevaban las grandes compañías hoteleras, y lo que ha pasado es que ahora hay un beneficio turístico muy redistributivo, porque los pequeños propietarios, los que tienen una habitación, los que tienen un apartamento, los que tienen una vivienda, la han podido poner también en el mercado en igualdad de condiciones que las grandes compañías hoteleras, y ahí se está produciendo una redistribución muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que los grandes fondos internacionales también están invirtiendo en suelo, están comprando, en el caso de las ciudades europeas de Berlín, de Madrid, de Barcelona, de Londres, compran edificios viejos, los rehabilitan y los meten como alquiler vacacional, con lo cual se están ahorrando una cantidad de dinero impresionante desde el punto de vista de las inversiones. Pero ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros aquí? Que también está pasando eso, es decir, todo lo que fue la ofensiva inmobiliaria hasta el año 2007-2008, que se quedaron muchos esqueletos a medio hacer, están siendo comprados por las grandes compañías inversoras, eso que se llaman los fondos sin rostro, los fondos de inversión sin rostro, y los están poniendo en el mercado de esta manera, ¿no? Y eso, algo hay que hacer, es obligado a hacerlo. Una falta de regulación, Pedro. No, esto es que ha cogido a todo el mundo, lo ha sorprendido, ¿no? Es un fenómeno muy nuevo, es decir, que tú tengas una habitación y tú la puedas poner en igualdad de condiciones en el mercado turístico mundial, que un señor que vive en Londres, que vive en Berlín, que vive en cualquier ciudad de los países nórdicos, pueda poner en el mercado, tú te la pueda comprar, te pueda alquilar una semana, 2 semanas, 3 semanas, es un tema novedoso, ¿no? No estábamos preparados para eso, y luego la propia revolución de los medios de transporte, las compañías aéreas de bajo coste también han roto totalmente el esquema tradicional. Los turistas antes estaban en manos de un gran tour operador, que era quien vendía, quien controlaba el destino, quien controlaba la oferta alojativa de los propietarios hoteleros o de los complejos de apartamentos, pero ahora ya más de un 50% de los turistas que llegan a Canarias no están controlados por las grandes compañías hoteleras, los tour operadores, que eran un control vertical, ¿no? Entonces es un fenómeno nuevo. Lo que hay que asumir es que la revolución tecnológica está siempre asociada al mundo del turismo. La revolución en los medios de transporte y la revolución tecnológica que nos ha permitido comercializar toda una serie de espacios alojativos que no eran turísticamente utilizables hasta hace poco tiempo, ¿no? Y la historia de Canarias ha estado asociada siempre a las revoluciones tecnológicas. ¿Qué va a pasar? Pues la administración pública tiene que estar al tanto de esa revolución tecnológica. Suele pasar siempre que se va detrás de la realidad. Y ahora ya hay un monstruo creado y no saben cómo resolverlo y cómo controlarlo y sobre todo cómo tomarlo, ¿no? Es como cuando tienes un animal en tu casa y se te convierte en una fiera, ¿y qué haces con esa fiera? Sí, pero tenemos una situación donde existía una moratoria enfrentada a hoteleros, a urbanizaciones turísticas, y ahora tenemos una situación donde, el principal presidente de los hoteleros europeos está diciendo, vamos para allá, porque es que esto es oro líquido. Las casas vacacionales. Entonces, ¿cómo se llama? La asociación de los hoteleros a nivel europeo más importante. Los ingleses AFTA. No, lo diré. La situación es que, por ejemplo, yo siempre llevo el ejemplo Casilla Costa, Majanicho, etcétera, etcétera, pues te encuentras lugares que son únicos y que se están vendiendo para las casas vacacionales como negocio. Entonces, la situación es muy triste porque el territorio es muy delicado y está siendo machacado. Sí, pero son muchas cosas, Sofía, si me permite, ¿no? Es que hay mucho mito en Canarias, ¿no? En relación con el tema del turismo, con las moratorias, la sostenibilidad.
estamos cargados de mitos, ¿no? Parece como que estamos en el mundo griego, ¿no? La época de los mitos, la época del salto cualitativo aquel entre el mito y la filosofía, ¿no? La racionalidad. Y hay mucho mito. Mira, el suelo de Canarias, en casi su totalidad, el suelo con expectativas de crecimiento turístico, estaba todo planeado. La administración de la comunidad autónoma, los ayuntamientos y los cabildos se encontraron con el monstruo. Ya habían comprado prácticamente todos los bordes costeros de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife, ¿no? Que son las islas donde está la potencia turística. Lo que ha hecho la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos es a la defensiva. ¿Cómo quitamos suelo del mercado para que ese monstruo no nos termine por destrozar la gallina de los huevos de oro? Eso es una cosa. Y otra cosa es, y eso es un mito, es decir, de que han habido moratorias. Si no se ha construido más es porque no ha habido más capacidad, dinero, inversora, porque no había más turistas para llenar más espacios alojativos. No es porque los mecanismos de control del crecimiento turístico hayan tenido algún tipo de efecto. Eso no es así. En Canarias, en el año 2001, cuando el gobierno de Canarias inició eso que llamaban la moratoria, en el año 2001 reconocieron de que había suelo para construir 1.200.000 camas, el libro blanco del turismo de esa fecha, 1.200.000 camas. Y si ese suelo se construye, harían falta entre 32 y 35 millones de turistas. Pero hablamos de 1.200.000 camas, 35 millones de turistas, pero a eso hay que añadirle lo básico en cualquier sociedad turisticada, que es la generación de residuos. No hay dinero para gestionar los residuos que 32 millones de turistas generarían, más los más de 5 millones de residentes para darle abasto a esos 32 millones de turistas. Eso era todo el suelo que había ya comprometido. El agua desalada, que el agua desalada no es un problema. Si hay energía, pues agua desalada. Se utiliza energía fósil, agotable y contaminante. El problema es, el grave problema que hay en Canarias, en las zonas turísticas, que eso de manera silenciosa no se dice. El problema es la gestión de las aguas una vez que se utilizan en los hoteles. Claro, una vez que se utilizan en los hoteles, en la bañera y en las tazas de baño y en las cocinas, ¿esa agua dónde va? No hay capacidad, porque harían falta inversiones astronómicas de obras hidráulicas. Y en obras hidráulicas se ha cometido un error gravísimo también en Canarias con la gestión de las aguas de escorrentía, porque se han mezclado las aguas de escorrentía con las aguas de alcantarilla. Por eso en todas nuestras ciudades y en las ciudades turísticas de Canarias hay gravísimos problemas cada vez que 4 gatos se ponen de acuerdo y van al baño juntos los gatos. Cada vez que llueve un poco hay graves problemas porque se han mezclado. Y luego hay un problema gravísimo con el tema de la movilidad. Ese no son los 32 millones ni los 5 millones residentes, sino que este modelo de movilidad no va a ningún lado. Entonces aquí hay un drama tremendo, y hay un drama que hay que abordarlo entre los ciudadanos, hay que abordarlo entre los políticos, entre los empresarios y entre los sectores del conocimiento en Canarias. Hay que sentarse seriamente, llegar a acuerdos desde el punto de vista de cuáles son los problemas que tenemos y llegar a acuerdos acerca de cuáles son las propuestas para resolverlos. Si queremos seguir siendo una potencia turística, y una potencia turística que ya no solamente debe de ser potencia por la gente que nos viene, sino potencia por el conocimiento, el know-how que tenemos en Canarias. Y eso también es, esa economía, la economía del conocimiento, también genera negocio y genera beneficios económicos, ¿no? Eso, a mí me parece que eso es lo más importante, pensar que aquí se han hecho cosas bien, pero pensar que tenemos expectativas bastante complejas y complicadas en los próximos años. Y con el asunto del alquiler vacacional y todo esto, una cosa es que la gente, que eso es tradicional en Europa, por eso una parte importante de los europeos les apetece venir y tener un contacto más con las sociedades locales. Eso es tradicional en Europa, que una habitación, ¿qué otra cosa es el bed and breakfast en los países del norte de Europa? Sino que las habitaciones, 3 habitaciones, 4 habitaciones de tu casa, las alquilas tradicionalmente. Por eso una parte importante de los turistas prefieren venir y no estar controlados en un hotel, muy mercantilizados, ese sistema muy fordista que llaman ellos, ¿no? Ellos quieren más la experiencia, lo que se llama el turismo experiencial, ¿no? Estar más en contacto con la gente de los lugares. Otra cosa es que bajo el paraguas del alquiler vacacional, muchas piezas de suelo que tenían otra finalidad se van a poner en el mercado bajo esa modalidad. Ahí los responsables políticos, tanto de ayuntamiento, de cabildo como de gobierno de Canarias, no deberían de tolerar nada de eso.
Es que se está aprovechando ese río revuelto para meter en el mercado grandes piezas de suelo que quedaron expectantes y ahora los fondos internacionales invierten y lo meten en el mercado bajo esa modalidad. Se están ahorrando mucho dinero, muchos impuestos, muchas licencias turísticas que tendrían otro precio, se están ahorrando todo lo que sería la actividad turística formal que tendrían que estar pagando y se están ahorrando pues tasas de agua que habría que pagar no como residentes sino como turísticas, tasas de basura, todo eso habría que pagarlo, no puede eso estar cayendo en la población local, en servicios básicos para la población local, pero ahí se tienen que poner las pilas los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno de Canarias. ¿Por qué miran para otro lado frente a esos grandes fondos internacionales que están metiendo esas piezas de suelo bajo esa modalidad en el mercado? ¿Tú seguirías trayendo aviones día a día diciendo un avión más para traer turistas o harías una paralización para repensar todo esto? No solamente hay que parar, sino que vamos a ver. Tenemos un grave problema en Canarias, ¿no? Es la cultura de la propaganda. Desde el año 92 fue la conferencia de Río. Luego algunas islas le empezaron a conceder los galardones de reserva a la biosfera. En Canarias todo el mundo se llenaba la boca, sobre todo en las promociones internacionales, de que estábamos ante un turismo de desarrollo sostenible. Incluso en Lanzarote, en abril del año 95, tuvo lugar la Conferencia Mundial de Turismo y Desarrollo Sostenible y se aprobó la Carta de Turismo Sostenible. Entonces, no es tolerable, porque no es ético, moralmente no es responsable tampoco, y no es tolerable que se siga repitiendo lo mismo de siempre, diciendo que aquí estamos haciendo las cosas sostenibles, ¿no? Y no se puede seguir 25 años más, porque hoy todo ha cambiado el sistema de promoción. Cuando la promoción estaba exclusivamente en manos empresariales y en manos públicas políticas, los patronatos de turismo de los ayuntamientos, cabildos o la sociedad de promoción de los gobiernos a través de Turismo España, en esa pirámide, pues, y no tenían otras fuentes de información los visitantes turísticos que vinieran a Canarias, entonces, o que venían a cualquier lugar de España, se fiaban de la información oficial. Pero con la revolución tecnológica todo ha cambiado. La gente no se fía, la gente siempre se fía de la opinión que el anterior dio, tanto de un establecimiento alojativo, de un restaurante, de un servicio complementario de actividad turística o del destino en su globalidad, como está. Eso es lo que piensa, lo que puede estar pasando en estos momentos. ¿Cuántas imágenes de Fuerteventura? Si ahora mismo hay 70.000 turistas en Fuerteventura, que la mitad de esos turistas haga una media de 10 fotos que se las van a enviar a sus amigos, a sus amigas, a su familia, al país de origen, pueden estar saliendo más de 350.000 fotos de la isla de Fuerteventura o 500.000 desde la isla de Lanzarote. Eso es el valor que tiene eso como promoción, pero también el valor crítico que tiene. ¿Entiende? Entonces, quiero decir esto, que no podemos seguir haciendo propaganda de lo que decimos que vamos a hacer y que no hacemos. Cuando mis estudiantes me preguntan, y eso del desarrollo sostenible se ha convertido como una palabra exotérica, ¿no? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Digo, no, bajemos a la concreción. El desarrollo sostenible son cosas muy sencillas. Nosotros sabemos si una sociedad va por el buen camino o por el mal camino, si hace bien las cosas en materia de gestión de residuos. Solamente es saber, y eso lo pueden hacer las sociedades insulares. Bueno, ¿cuántos kilos per cápita producimos de basura diariamente cada uno de nosotros y cuánto producen los turistas? Desde el año X, desde el año 2010 hasta ahora, va subiendo o va bajando. ¿Y cómo estamos gestionando eso? Sabemos si una sociedad va por el buen camino o va por un camino equivocado, a pesar de hacer mucha propaganda. Sabemos si una sociedad sostenible, ¿qué hace con la movilidad? ¿Cómo se mueve? Se mueve en coche, hay transporte público, colectivo, te puedes mover en los espacios, tanto en las ciudades turísticas como en las ciudades donde viven los residentes, te puedes mover de manera no motorizada, hay obstáculos para que te puedas mover. Eso es muy sencillo de evaluarlo y poner indicadores. ¿Vamos caminando en la buena dirección o está en la mala dirección? Y luego dos cuestiones, el binomio en Canarias por la necesidad de salar agua y energía, que es lo mismo, energía y agua. La energía, somos un lugar dependiente de recursos fósiles, agotables y contaminantes, pero bueno, y si tenemos tanto viento y tanto sol, ¿qué ha pasado aquí en los 25 años que se han dedicado a verbalizar y no tenemos en estos momentos pues una dependencia atenuada del 30, al 40, al 50%? ¿Por qué eso no es así?
¿Por qué no se ha redistribuido un beneficio colectivo como dice el Papa, que es un bien común el sol y el viento? ¿Por qué eso no está en manos públicas y que los ciudadanos también podamos participar a través de cooperativas? ¿Por qué le hemos dejado el viento y el sol en manos de las grandes multinacionales de la energía otra vez? Para controlar las sociedades. El control político y social de las sociedades se hace a través del control de la energía. Eso es así en todos lados del mundo. ¿Por qué aquí, que tenemos un bien común, facilitamos privatizarlo en manos de los grandes de siempre? Que los ciudadanos, ¿por qué no los ciudadanos sus pequeños ahorros no los ponen en cooperativas públicas creadas para invertir? Y no hablemos porque lo que está pasando con el espacio, la colonización de los espacios interiores de las islas. Las energías renovables hay que ponerlas allí donde se consumen, no alejadas no haciendo daño a espacios tan emblemáticos paisajísticos como el caso de Lanzarote o Fuerteventura. ¿Por qué tenemos que asumir que al servicio de las grandes multinacionales de la energía nos destrocen ahora los paisajes de ambas islas, que es un recurso turístico? Y no digamos nada con el tema del agua, ¿no? Los consumos de agua turístico, los consumos residenciales. Y luego, 2 bloques más le digo a los estudiantes. Uno, ¿es la economía redistributiva? A 2 niveles. ¿Redistributiva desde el punto de vista de la base productiva o solo dependemos del turismo? ¿O tenemos otros sectores económicos que generan equilibrio? Los estudiantes, solo dependemos del turismo y cada vez más. Y vamos caminando a esa redistribución. Y la otra pregunta que hacemos ¿es redistributivo desde el punto de vista económico? ¿Está habiendo beneficio? ¿Nos estamos beneficiando? ¿O es posible, o cómo es posible que la sociedad canaria, los datos que daban el otro día en el Parlamento de Canarias, que más del 40% de la población está al borde de la exclusión, una sociedad que en los últimos 7 años no ha hecho sino crecer turistas? Algo está pasando aquí que no va bien. Y por último, el tercer bloque de esto, digo, oye, ¿y quién toma las decisiones aquí? Porque desde el punto de vista sostenible, como dice la Agenda Local 21, aprobada en Río en el año 92, dice, es que para que las cosas sean sostenibles tiene que haber corresponsabilidad. Por ejemplo, en materia turística, siempre preguntamos, ¿y cuántas personas se sientan en la mesa de la decisión turística en Canarias? Pues siempre se han sentado 2, el ámbito público-político y el ámbito empresarial. Y el ámbito ciudadano, representado de forma muy diversa, no está, nunca se le pregunta. Y el ámbito del conocimiento, tanto dinero público que se invierte en el conocimiento en Canarias, ¿por qué no se les invita a sentarse también? No quiere decir que lo que diga el ámbito del conocimiento es lo que hay que hacer, pero hay que llegar a consenso. Solo las sociedades con consenso son las sociedades que caminan y serán las sociedades sostenibles. Y en Canarias, como potencia turística, no la jugamos si no hacemos esas cosas, Pedro, es un placer realmente escucharte, de verdad. Marusa, no sé si... Tenemos que dejarlo ya porque nos queda aún por... Tenemos la suerte...